Bueno, hoy nos corresponde el Salmo 143. Vamos a orar, vamos a leer la palabra del Señor. Salmo 143. Si quieren, por favor, vayan, abran su Biblia, abran las Escrituras, permitan que el Señor nos hable, que el Espíritu Santo toque nuestro corazón a través de su palabra. No hay otra forma en que el Señor pueda cambiar nuestro corazón sino es a través de sus escrituras, de su voz, de su palabra. Amén. Salmo 143. Díganme amén cuando lo tengan. Amén. ¿Tiaguito ya lo tiene? Sí. ¿Sí? Okay. El título que tengo yo en mi Biblia es Oración pidiendo liberación y guía. Dice así la palabra del Señor, Salmo de David. Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser humano, pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos. Por tanto, en mí está agobiado mi espíritu, mi corazón está turbado dentro de mí. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. A ti extiendo mis manos. Mi alma te anhela como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Y por tu misericordia, acaba con mis enemigos. Y destruye a todos los que afligen mi alma. Pues yo soy tu siervo. Qué salmo. Amén. Uno puede ver, uno puede sentir la emoción, ¿no? Y como David, digamos, hablaba estas palabras, y uno puede sentir ese espíritu con el que él hablaba y decía, extiendo a ti mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Yo pienso, hermanos, que nosotros debemos pedirle mucho al Espíritu Santo para que nuestro corazón llegue al Señor así, quebrantado y humillado, humilde, diciéndole, Señor, a ti extiendo mis manos, mi alma te anhela. Amén. Ese es un propósito que tú debes tener marcado en tu corazón y decirle al Señor, enséñame el camino por el que debo andar. Enséñanos el camino por el que debemos andar. Amén. Vayan abriendo sus Biblias, hermanos, por favor, en Marcos. Seguimos en nuestro Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 al 20. Hoy nos corresponde 14 al 20. ¿Listo? Bueno, vamos a dar inicio. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, como mejor les quede. Como recordamos, y es un recordatorio, acabamos de comenzar el Evangelio de Marcos. Estamos al comienzo del ministerio público de Jesús. Y antes de esto yo quiero hacerles unas preguntas. Bueno, lástima que no pudieron estar todos, pero yo sí quiero hacer con los que estamos. Yo sé que el Señor también nos habla y puede hacer grandes cosas. Levanten la mano los que quieren seguir a Jesús. ¿Quiénes quieren seguir a Jesús? Levanten las manos. Eso, muy bien. Eso me anima a predicar con más fuerza. Levanten la mano los que han sentido un llamado de Jesús a sus vidas.
¿Quién ha sentido un llamado de Jesús a sus vidas? Levanten la mano los que Jesús, los que en sus vidas, que Jesús marcó una diferencia en sus vidas. ¿Quién reconoce que Jesús marcó una diferencia en sus vidas? Que hay un antes y un después. Levanten la mano. ¿Cierto que sí? Bueno. El día de hoy vamos, ya después ustedes van a entender por qué hice esta clase de preguntas, porque lo que hoy estamos viendo y lo que vamos a ver es una sección de las Escrituras que probablemente sea muy familiar para muchos de ustedes. Es donde Jesús llama a sus primeros discípulos. Es un llamado. Ustedes me acabaron de levantar la mano, ¿cierto? Que son ustedes conscientes de un llamado por parte de su Salvador, por parte de su Señor. Y hoy vamos a hablar de ese llamado, ¿cierto? Es donde Jesús llama a sus primeros discípulos. Estamos viendo cómo Jesús empieza su ministerio, empieza a predicar, empieza sus primeros pasos en su ministerio. Y es interesante y es hermoso ver cómo Jesús empieza a llamar a sus primeros discípulos. Dice la palabra que Jesús camina a lo largo del mar de Galilea. Él viene primero a Andrés y a Pedro. ¿Sí? Y lo primero que Jesús les dice es, venid y seguidme. No sé si ustedes han sentido esas palabras fuertes en su vida, pero en el transcurso de la predicación de hoy, yo pienso que van a haber ustedes mismos se van a cuestionar y van a meditar sobre este llamado. Por eso yo les hice las preguntas inicialmente, si ustedes reconocen que Jesús ha hecho un llamado en ustedes. Y aquí vemos cómo Jesús se le presenta a Andrés y a Pedro y les dice, venid y seguidme. No es cualquier llamado, ¿cierto? Dice Jesús, y os haré pescadores de hombres. Entonces vamos a examinar y a darle desarrollo y que el Espíritu Santo nos ayude a comprender su palabra a medida que avancemos. Inmediatamente ellos dejan sus redes, cuando ellos escuchan el llamado del Señor, ellos dejan sus redes y siguen a Jesús. Entonces yo quiero que tú, a medida que veamos el llamado de estos hombres, que tú quites el nombre de estos hombres, de Andrés, de Pedro, y coloca tu nombre. Y tú vas a hacer también un paralelo de cómo ha sido el llamado que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Listo? Yendo un poco más allá, dice que Jesús se encuentra con Santiago y Juan y el resultado es el mismo. Jesús los llama. Y pienso que el deseo de esta iglesia, el deseo de los pastores, es continuar enseñándonos y continuar motivándonos a deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Es motivarnos y es enseñarnos. Y escucha lo que yo no he dicho. Yo no he dicho motivarte a aceptar la voluntad de Dios. Yo no dije eso. Que tú la aceptes. ¿Cierto? No. Porque eso es lo que hacen los ciudadanos de una ciudad, de un dictador, de una nación. Aceptar, ¿no? Hace muy poco tuvimos el ejemplo de una nación vecina nuestra, hermana nuestra, donde los ciudadanos tuvieron que aceptarla, casi que a las malas, ¿no? Yo he dicho es a deleitarse en hacer la voluntad y a seguir a tu maestro. Es diferente aceptar, ¿no? Acondicionado de pronto porque te sientes obligado, porque te sientes condicionado. Es muy diferente aceptar a deleitarte en seguir a tu maestro, en seguir ese llamado. Entonces, si estás en la iglesia, si has estado en la iglesia por algún tiempo o estás creo y sabemos que estamos familiarizados con los evangelios, ¿a cuánto les gusta aquí los evangelios? ¿Cierto? Tú sabes que Mateo y Lucas también registran este acontecimiento. En Mateo y Lucas también hablan sobre el llamado a estos hombres que Jesús hace a estos primeros hombres. Y vamos a leer, yo quiero que pues entremos ya en estos versículos del 14 al 20 del capítulo 1.
¿Ya tienen la palabra lista, hermanos? Listo, entonces dice así la palabra del Señor. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Amén. ¿Están conmigo? Entonces vamos a darle desarrollo a ese llamado. ¿Listo? ¿Qué implica el llamado? Al comienzo les hacía la pregunta si son conscientes del llamado que el Señor ha hecho en sus vidas. Y todos me levantaron la mano. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué implica alrededor de ese llamado. ¿Qué exige ese llamado? ¿Y cuál es el centro del llamado? Entonces, ahora bien, ¿qué debemos comprender inmediatamente de lo que estamos leyendo? Seguir a Jesús cuesta algo. Cuesta algo. Y lo que cuesta es tu vida en este mundo. Al comienzo les hacía la pregunta y todos muy eufóricos levantaban la mano, ¿cierto? Pero aquí, a medida que avanzo, ya de pronto entonces ya va bajando esa euforia, ¿no? Porque seguir a Cristo cuesta algo. Y los hombres que Jesús llamó dejaron sus hogares, sus posesiones, sus trabajos y sus familias. ¿Sí? Y esto debería hacernos preguntarnos, ¿qué sería difícil para mí dejar atrás? Te pregunto, ¿para ti qué es difícil dejar atrás por tu Señor, por tu Salvador? Hoy día muchas personas dicen seguir a Jesús. ¿Sí? Si tú sales a la calle y haces una encuesta y preguntas, si tú coges a 10 personas y les haces una encuesta, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú cuántos crees que de los 10 te respondan que sí? Probablemente casi todos, ¿no? Todos o casi todos. Si tú haces una encuesta afuera, todos te van a decir, yo creo en Jesús. Probablemente la mayoría dirán que sí, creen en Jesús. Cuando Jesús envió a sus discípulos a proclamar la buena noticia del reino, dijo, no adquieran oro, plata ni cobre para sus cinturones. No llevéis bolsa para el viaje, ni otra camisa, ni otro par de sandalias. No te preocupes por dónde te alojarás. También Jesús dijo, los gentiles persiguen todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellos. Los gentiles aquí es otro término para gente de este mundo, y esas son ciertamente las cosas que la gente de este mundo persigue. ¿No es así? Sabemos que la gente, las personas de este mundo persiguen fama, reconocimiento, ser vistos, aplausos, dinero, cosas materiales, poder, fama. Te hago otra pregunta. ¿Tendría usted problemas en dejar alguna de estas cosas atrás? ¿Hay problemas? ¿Se genera un conflicto dentro de nosotros si tenemos que dejar atrás algo por el Señor? Cuesta algo, ¿cierto? Cuesta. Jesús dijo, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Acumular tesoros en el cielo. La realidad es que muchas cosas que algunas veces apreciamos se pierden o son robadas. La realidad también es que muchas de estas cosas se deterioran o se rompen. Y eso es por lo que tú y yo a diario trabajamos y atesoramos y cuidamos
y nos desgastamos, muchas veces hasta nos enfermamos por perseguir estas cosas. Mateo 6 del 19 al 21 dice no, que ya lo leíamos, dice no acumulen, lo leíamos, acabamos de leerlo, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el orín destruyen, donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbe destruyen, y donde ladrones no penetran y roban, porque donde, y aquí yo pienso que se parte en dos este versículo y es crucial, ¿no? Dice, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. O sea, Jesús empieza a hablar de no acumulen tesoros en la tierra. ¿Sí se están dando cuenta? ¿Sí perciben esa diferencia que Jesús marca? Dice, no persigan, no acumulen, no persigan, porque eso se va a destruir, en algún momento se va a destruir. Y muy enseguida después dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo que se esconde en nuestros corazones y ocultamos a otros revela quiénes nosotros somos realmente. Porque Jesús dice, donde está nuestro tesoro, allí está tu corazón. Aquí nadie conoce el corazón de nadie. Es un secreto que tú tienes con el Señor. No hay nada ni nadie que revele lo que se esconde en tu corazón. De tal forma que si tú no tomas tu Biblia primordialmente como un espejo para ti, sino que la usas para disparar y acusar a otros, apuntar a otros, tú nunca vas a lograr cambiar el interior de tu ser. Por eso es que Dios juzga primeramente tu corazón. Por eso las palabras de Jesús, donde está tu tesoro, allí estará ¿qué? Tu corazón. O sea, Jesús apuntó, fue el interior de nosotros, hermanos. Aquí el punto es tu corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tú no tomas la Biblia como un espejo para descubrir el tesoro que hay en tu corazón, tú nunca vas a lograr cambiar tu interior. Cuando piensas en todo lo que finalmente uno consigue y trabaja por las cosas que uno lucha y que todo eso, casi la mayoría de estas cosas terminan en la basura, surge aquí otra pregunta y nos preguntamos, ¿cambiarías el seguir a Cristo por algunas de estas cosas que finalmente van a la basura? Que finalmente se desgastan y finalmente pierden su valor. ¿Cambiarías el seguir a Cristo por alguna de esas cosas? ¿Tú tendrías problemas para dejar un trabajo, un negocio o una carrera? Y muchos de nosotros conocemos a Simón mejor como Pedro, ¿cierto? Cuando la palabra dice aquí Simón, está hablando de Pedro. Pedro y su hermano Andrés, junto con Santiago y Juan, tenían un negocio pesquero de buen tamaño. Ese era el negocio de ellos. Y vamos a estudiar cómo era el contexto, la condición de Simón, ¿sí? De Pedro, de Juan. Ellos estaban trabajando en este negocio pesquero. Lucas nos dice que Santiago y Juan eran socios de Simón. Santiago y Juan, o sea, había como una compañía ahí. Y Marcos dice aquí en el versículo 20 que su padre Zebedeo tenía a los jornaleros. O sea, que su padre Zebedeo, él era el encargado de administrar a los jornaleros, a sus empleados. Y este es un negocio de pesca comercial importante en ese tiempo. Era de lo cual vivían. Y esos hombres son socios, ¿verdad? Pero cada uno de ellos lo dejó atrás, dejó su negocio por ir detrás de ¿quién? De Jesús. ¿Y qué pasa con la familia? También aquí toca la familia, ¿verdad? Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y son palabras fuertes. ¿No les parece? O sea, si Jesús te dice a ti, o sea, tú te levantaste la mano y me dijiste que Jesús te estaba haciendo un llamado. Pero es que ese llamado está acompañado de una palabra como estas. Jesús dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama
al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Son palabras difíciles, pero vemos que es exactamente lo que hicieron, es lo que hicieron estos hombres. Estos hombres, Santiago y Juan, dejaron a su padre Zebedeo, ¿sí? Dejaron a su padre Zebedeo y pronto sabremos que Pedro tenía esposa y suegra. Y aquí es donde no es como si, aquí no podemos hablar que es como si ellos eliminaron a estas personas de sus vidas. Como que las eliminaron o nunca regresaron a ellos. No. Y no quiero que malinterpreten esto. Y ciertamente no eludieron sus obligaciones hacia su familia. Pero lo que sí tenemos que ver, que en este momento también Pedro estaba cuidando a su suegra. Ella vive con Pedro allí en su casa. Muy pronto ella enferma y Pedro traerá a Jesús para sanarla. Más adelante, en versículos adelante, la suegra de Pedro enferma y Pedro va y trae a Jesús para sanarla. Además, Zebedeo tiene a los jornaleros. Entonces Santiago y Juan no abandonaron el trabajo y dejan a su padre sin ayuda. Pero el hecho es que Jesús los llamó y esos hombres dejaron todo para seguirlo. Lo dejaron todo. Y ahora bien, aquí es cierto que Jesús no llama a todos a dejarlo todo. Aquí hay personas que quizás Dios está llamando y Jesús, recuerden la palabra cuando Jesús le dice al joven rico, ve y vende todo lo que tienes. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Cuando Jesús le dice a este joven rico, ve y vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Ahí hay un llamado, pero aquí hay un llamado también específico. Jesús le está diciendo, ve y vende todo. Pero Jesús no dijo a todos los que querían seguirlo. Jesús no dijo esto a todos a los que él quería, a las personas que él hizo un llamado, no les dijo esto mismo a todos. Pero al joven rico le dijo, ve y vende todo y luego me sigues. Es decir, tú no me puedes seguir si tú no dejas todo. Y ese es un llamado soberano. Habían muchas personas ahí, pero decidió llamar a estos 4. Por ninguna otra razón que por el único y poderoso afecto de su voluntad. Él quiso hacerlo así. Habían muchas personas ahí. Era un lugar comercial. De hecho, ustedes saben que Jesús termina con 12. 12 discípulos formados. Pero él decidió hacerlo por ninguna otra razón que por el único y poderoso afecto de su gran voluntad. Él quiso hacerlo así. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me elegisteis a mí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es Jesús quien nos llama. Sin embargo, hay una promesa que Jesús nos ha hecho a todos nosotros. Y es esta, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que quiera salvar su vida, el que quiera tener tesoros afuera, esa la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y según este pasaje nos lleva a preguntarnos y pregúntate a ti mismo, ¿soy un seguidor de Jesús? Ahora tú me levantaste la mano, pero yo quiero que tú te hagas eso en tu corazón. ¿Yo realmente estoy siguiendo a Jesús? Y hay 3 cosas que queremos tener en cuenta en este pasaje. Primera, hay una comprensión de la inmediatez y urgencia de responder a Jesús. Segunda, hay una promesa de cambio que Cristo hará en ti. Hay una promesa, hermanos. Cristo va a hacer algo en ti. Y tercero, eso se basa en una comprensión de quién es Jesús y lo que su reino requiere. Ahora, Marcos comienza esta sección con un relato de la predicación de Jesús en los versículos 14 y 15. Entonces, acá es donde lo vemos. Yo quiero que me sigan en el versículo 14 y 15. Vemos en esos versículos que
que Juan el Bautista fue encarcelado. Ustedes saben que Juan el Bautista, lo estudiábamos la semana pasada, Juan preparó el camino, ¿cierto?, del pueblo porque llegaba el Mesías, llegaba el Salvador, y Juan empezó a predicar. ¿Y qué era el mensaje fundamental que predicaba Juan? ¿Quién se acuerda? Arrepiéntense, ¿cierto? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje de Juan. Pero Juan fue arrestado por Herodes, ¿sí? Juan fue encarcelado por causa de su predicación, porque no tuvo temor ni miedo de decirle en la cara a Herodes su pecado de adulterio, hasta de incesto, y fue encarcelado. Y este pequeño detalle sobre el arresto de Juan nos permite saber un par de cosas. La tarea de Juan de preparar el camino para Jesús ahora estaba completa. Juan estaba en la cárcel y esto podía presagiar el próximo arresto. ¿Cuál era el próximo arresto? La ejecución de Jesús, ¿cierto? En otras palabras, así como el ministerio de Juan terminó en muerte, el ministerio de Jesús también terminaría en muerte. Y aquí podemos empezar a comprender y empezamos como a tejer, ¿no?, el propósito y el plan de nuestro Dios soberano. ¿Y sabes que la muerte de Cristo está en el centro de la buena noticia? La muerte de Cristo está en el centro de la buena noticia. Jesús voluntariamente fue a la cruz por nuestros pecados. En la cruz Jesús pagó el precio completo de nuestros pecados. Y por su muerte Jesús obtuvo por nosotros el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Entonces, después de esto, Jesús fue a Galilea y aquí fue cuando proclamó la buena noticia de Dios. Y lo vemos en el versículo 15. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, buenas noticias, ¿cierto? ¿Qué no es el Evangelio? El Evangelio no es un consejo. O sea, que tú llegas acá a la iglesia y te animemos y te den el golpecito en la espalda y te demos un consejo. El Evangelio no es un consejo, es un anuncio eterno para pecadores. El Evangelio es un anuncio eterno para pecadores. Cuando Jesús dice, ha llegado el tiempo, obviamente quiere decir que ha llegado el tiempo de proclamar esa buena noticia. Y es el mismo tiempo que tú y yo estamos viviendo en este momento. Hermanos, no es casualidad que tú y yo estemos acá. Ha llegado el tiempo de proclamar el Evangelio y también conlleva el significado de el momento de la acción decisiva de Dios es ahora. Quizás tú has estado escuchando el llamado de Dios muchos años atrás, pero es ahora donde tú estás empezándolo a atesorar y a verlo de una manera diferente a como lo hacías antes. El reino de Dios es el gobierno soberano de su Dios sobre todas las cosas. Es el gobierno de Dios sobre su universo, sobre su planeta, sobre tu vida y sobre mi vida. El reino de Dios es el gobierno soberano. Aquí cuando tú ves en el versículo 15 el reino de Dios, ese reino de Dios es el gobierno soberano sobre nuestras vidas. Un gobierno soberano. Y algunas personas piensan que Dios está lejos. Algunas personas piensan, no, Dios no sabe lo que yo estoy viviendo. O no, Dios no sabe cuáles son mis problemas, o no le importa. Y esto es falso. Dios siempre ha estado involucrado con este mundo. Él siempre ha estado involucrado con nuestras vidas. ¿Quién me dice cuál es la prueba mayor de que Dios ha estado involucrado en este mundo y en nuestras vidas? ¿Cuál es la prueba de ello? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la prueba de ello? ¿Cuál es la prueba de que Dios siempre ha estado involucrado en este mundo y con el hombre? Con nuestras vidas. Para aquellos que dicen que Dios está lejos y como que Él allá, yo acá, lejos. ¿Cuál es la prueba, reina? ¿Nadie?
Es que Jesús vino. Dios está tan involucrado con nuestra salvación que envió a su Hijo. Él está aquí en carne. Jesús estuvo aquí en carne. Jesús es el Rey de reyes y es el Señor de señores. Así pues, aquí entendemos que, al menos en un sentido, el reino de Dios se ha acercado porque el Rey estaba aquí. El reino de Dios se acercó, el reino de Dios se está acercando a ustedes, hermanos. No sé si ustedes lo comprenden, pero el reino de Dios se está acercando a sus vidas porque tú estás conociendo al Rey de ese reino. Tú estás siguiendo al Rey de ese reino. El reino de Dios se acerca a tu vida porque tú estás conociendo a Cristo. Y hasta este punto aquí Marcos ha estado mostrando constantemente quién es realmente Jesús. Jesús es el Rey, hermanos. Y el reino de Dios, vuelvo y lo repito, el reino de Dios se está acercando a tu vida porque el Rey se está acercando a ti. Te está haciendo un llamado. Te está haciendo un llamado audible. Tú lo puedes sentir en tu corazón, hermanos. El Rey está acá. Jesús es el Rey. Aquí en el Evangelio, hermanos, vemos que Marcos le escribió al cristianismo promedio en el Imperio Romano. Y sabemos que la mayoría de los romanos, ¿qué entendían por rey? Ellos entendían que, pues ellos podían entender que era un rey y sabían lo que hacía un rey, ¿cierto? En ese momento César, el emperador, afirmaba que él era el Hijo de Dios. César, en ese momento el que estaba gobernando. De hecho, casi todos los reyes de aquella época afirmaban ser divinos en ese tiempo. O bien afirmaban ser un hijo de dioses. Entonces, ellos sabían que cuando el rey iba a cualquier parte de su reino, un mensajero era enviado delante de él, ¿cierto? Y sabían que el mensajero diría, el rey viene. El rey viene. Esa era la función del mensajero. Y sabían que todos los caminos que iban a recorrer el rey estarían preparados, todo estaría dispuesto para cuando pasara el rey, para que todo fuera agradable y sin sobresaltos para el rey. Y sabían que todo lo que el rey tenía que decir se llamaban buenas noticias. Al comienzo del Evangelio, Marcos nos muestra que nuestro rey, el rey que tú sigues, que yo sigo, es Jesús, es el Hijo de Dios. Juan se adelantó a Jesús diciendo, el rey viene. ¿Cierto? Juan tenía esa tarea. Juan preparó el camino para Jesús. Y lo que Jesús tiene que decir son buenas noticias. El reino de Dios está aquí. Y se acerca a nosotros, ¿por qué? Porque el rey está acá. Porque el rey está al frente tuyo haciéndote un llamado. Ahora, en otro sentido, vemos acá que en base a esto alguien podría decir, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que esto es una buena noticia? O sea, pastor, ¿cómo así que esto es una buena noticia? Si todo el tiempo que he estado asistiendo a la iglesia, tú nos has dicho que somos pecadores, que somos enemigos de Dios, que no seremos todos, que si no creemos en Cristo, entonces vamos a ser un objeto de juicio de Dios. ¿Cómo es esto que esto es una buena noticia? Entonces, ¿cómo es esto una buena noticia? ¿Tú por qué crees que esto es una buena noticia si nos habla de que somos pecadores y que somos enemigos de Dios? ¿Por qué es una buena noticia? ¿Y sabes por qué es una buena noticia para ti? Porque ya no eres enemigo de Dios, porque ya no estás bajo su juicio, si tú te arrepientes y crees en el Hijo, si tú te arrepientes y crees en el Rey, si tú te arrepientes y crees en tu Salvador. Y ese es un mensaje muy simple, pero lastimosamente, y duele, hoy en día a menudo retrocedemos en este mensaje, en el llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros. Lo que quería decir
con esto es que muchas veces a menudo anteponemos la fe al arrepentimiento. Es muy fácil creer y decir, no, yo creo en Jesús. Como el ejemplo que yo les colocaba al comienzo, ¿no? Si yo salgo y hago la encuesta y pregunto quién cree en Jesús, todos van a levantar la mano. Quizás como tú me la levantaste acá. Pero muchas veces anteponemos la fe al arrepentimiento. Solamente queremos saber de la fe, más no de arrepentimiento. Pero volverse hacia Jesús en realidad requiere alejarse de algo más. O sea, implica algo más, hermanos. No es simplemente venir cada 8 días a la iglesia y jugar al cristianismo. Esto implica algo más. Esto tiene que implicar algo más. Y ese apartarse de algo más es arrepentimiento. ¿Y qué implica el arrepentimiento? Lo estudiábamos hace 8 o 15 días. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Quién se acuerda de qué es arrepentimiento? Es un cambio de mente, por lo tanto un cambio de vida. ¿Cierto? Jesús lo dejó muy sencillo aquí, arrepentidos y creed. Él no solamente dice, él no solamente te está diciendo, crea en mí. Primero, arrepiéntete y cree. Uno viene antes que el otro. Si no te alejas, primero de aquello que es, que lo que sea tu tesoro, lo que tengas en tu corazón, entonces aparentemente no hay un verdadero arrepentimiento. No hay un verdadero el volverse hacia Cristo. Y se necesitan dos cosas, alejarse del pecado y tener una fe verdadera en Jesús. Salgan de acá de este lugar con estas dos cosas, hermanos. Para seguir a Cristo se requiere alejarse del pecado, arrepentirme del pecado y depositar mi fe, confiar solamente en Cristo. Cada vez que nosotros pecamos de palabras, en pensamientos, en obras, en actitudes, yo estoy revelando ahí adentro en tu corazón que hay algo que afuera es más valorado, más atesorado, más adorado que el amor que yo pueda tener por mi Salvador. Y es ese amor por tu Salvador que puede vencer cualquier otro ídolo, hermano. Cualquier otro Dios falso que tú puedas tener dentro de ti. Cuando nosotros pecamos, estamos reflejando que hay algo que atesoramos mucho más que a nuestro Señor. Cuando disfrutamos lo que hacemos en lo oculto. Ese pecado que nadie lo conoce, pero tú sí lo sabes. Y tú disfrutas hacerlo y lo haces una y otra vez. Ahí se está revelando cuál es el tesoro de tu corazón. Y podemos engañar a las personas que están cerca a mí. Yo las puedo engañar fácilmente, pero al Señor no lo podemos engañar. La fe no es verdadera fe a menos que sea el resultado de comprender y reconocer nuestro propio pecado. Déjame repetirte esto. La fe no es verdadera fe a menos que sea el resultado de comprender y reconocer nuestra condición caída y pecaminosa. Y el arrepentimiento sin fe no es mejor o no es más que el remordimiento. Y hay ciertas predicaciones que llevarán a la gente al arrepentimiento, pero nunca proporcionan una esperanza. Tampoco nos podemos quedar en que soy un pecador, en que tengo que cambiar, pero no haber una esperanza. ¿Cierto? Entonces, muchas veces nos quedamos con esa culpa del pecado. Sí, soy un pecador, tengo una naturaleza caída. Y tú puedes decir, no, pero usted solamente me habla de pecado, ¿verdad? Porque realmente hay una naturaleza caída dentro de nosotros. Y tú te arrepientes de tu pecado, pero al final terminas cargando con esa gran culpa de tu pecado, de tu pasado. Pero nunca llegamos a conocer el amor y el perdón de Dios en Jesús. Y toda esa culpa sin perdón eventualmente nos va a aplastar. La culpa nos va a aplastar, ¿cierto? Y es posible que hayas experimentado esto en tu propia vida si alguna vez buscaste el perdón de alguien y no te lo concedieron. La buena noticia y la esperanza, hermanos, que trae el Evangelio
no es solamente condenatoria para nosotros, que somos pecadores. No, la buena noticia y la esperanza en esta situación es que incluso si esa persona no te perdona, Jesús sí lo hará. Jesús nos perdona. Puedes confesarle tus pecados y ser perdonado. A mí me gusta mucho la historia me acordé de la historia de El progreso del peregrino, ¿cierto? Dice que él va cargando una maleta pesada y llega un momento en que esa maleta se cae, porque atravesó el camino, caminó con Jesús, pasó varias dificultades, pero él permaneció firme, fiel, cayó en ciertas circunstancias, se desvió en ciertos sectores del camino, pero llegó un momento en que cuando llegó a las puertas de la ciudad celestial, la maleta, cuando llegó a la cruz, la maleta cayó. La culpa cayó. Era una culpa, la maleta representa como esa culpa del pecado, que trae el pecado, porque eso trae el pecado, ¿no? Te condena. Tú sabes que la corona de espinas que Jesús llevó en su cabeza simboliza nuestros pecados. Las espinas fueron la maldición sobre la tierra por el pecado de Adán. Génesis 3 nos habla sobre esto. Espinos y cardos te producirá la tierra, con el sudor de tu rostro comerás de ellos hasta que vuelvas a ella. Y desde el comienzo de su ministerio, el destino de Jesús, ¿cuál fue? ¿Cuál era el final de Jesús acá en la tierra? La cruz. Y allí Jesús tomó los clavos en sus manos, en sus pies. Él tomó nuestros pecados sobre su frente, sobre todo su cuerpo. Tú conoces lo que Jesús vivió. Tú lo has leído. Él derrotó el poder del pecado, de la muerte. Él obtuvo el perdón y la limpieza por nosotros. Y Lucas en 4:18 nos dice que cuando Jesús estaba predicando en Nazaret, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad al cautivo. Y esa libertad es la que el Señor quiere para ti y para mí. Pero antes de eso hay un llamado. Y el seguirle implica mucho más que decir sí, yo creo en Jesús. Va más allá, hermanos. Somos cautivos de nuestro pecado, pero cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo somos libres. Pero ¿sabe cuál es el colmo del ser humano? Que a pesar de que muchos escuchan esta buena noticia y reconocen que son esclavos de un pecado, ellos quieren seguir y aman más esa cárcel y se quedan ahí, encarcelados, rechazando la gracia del Evangelio. Entonces, las buenas noticias no significan mucho o menos que también conozcas el otro lado de las cosas. Debemos entender que somos pecadores, que no solo nacimos así, sino que también elegimos pecar. Nosotros elegimos pecar, hermanos. Y cada uno de nuestros pecados, grandes o pequeños, nos ponen bajo el juicio de Dios. ¿Y por qué son importantes las malas noticias? ¿Tú por qué crees que es importante que entendamos que somos pecadores? Hay iglesias que no predican sobre el pecado y el arrepentimiento, lastimosamente. Y debemos orar por estas iglesias para que el Evangelio se predique fielmente. ¿Por qué son importantes las malas noticias? Porque nunca entenderemos verdaderamente el amor de Dios hacia nosotros. Si tú no entiendes cuál es tu condición realmente, si nunca tú entiendes realmente que Jesús murió por ti, a menos que también entiendas la situación en la que te encontrabas. Tú nunca vas a atesorar a Cristo, nunca lo vas a amar como Él quiere que tú le ames, si tú no entiendes la situación en la que tú te encontrabas, en lo que estaba haciendo la culpa y el pecado en tu alma, que te estaba aplastando. Y es por esto que el arrepentimiento debe preceder a la fe genuina. Es por eso, hermanos. El arrepentimiento debe preceder a la fe. El reino de Dios está cerca, es una realidad presente y futura para nosotros. El reino de Dios está cerca. Jesús te está haciendo un llamado.
El reino está presente ahora, pero su plena manifestación no vendrá hasta que Cristo regrese. Cristo regresará por segunda vez. Y también sabemos esto en nuestras propias vidas. Los creyentes están sentados con Cristo en lugares celestiales ahora, pero no será hasta algún momento en el futuro que realmente lleguemos allí. Dios nos ha declarado justos y ha perdonado nuestros pecados, pero aún nos falta justicia muchas veces y todavía lidiamos con el pecado. Tú y yo lidiamos día a día con ello en nuestras vidas diariamente. Sin embargo, tenemos la responsabilidad, hermanos, cada día de vivir ahora de acuerdo al futuro que viene, de acuerdo al Evangelio. Y esto es también la buena noticia. Hay malas y buenas noticias en el Evangelio. La mala es que somos pecadores y que si seguimos pecando, habrá condenación para nosotros. Y la buena es que cuando Jesús te llama a un nuevo estilo de vida, el antiguo debe quedar atrás. Tu vida pasada queda atrás. Pasemos a los versículos siguientes, 16, 18, 16 al 19, perdón. Vemos que Jesús se acercó a esos hombres, Pedro y Andrés. Esos son otros hombres, estaban trabajando allí. Santiago y Juan estaban terminando, estaban remendando sus redes. La pesca se hacía de noche en el mar de Galilea. Ellos remendaban las redes y es lo que se hacía antes de guardar las redes. Ellos estaban remendando las redes y lo que queremos destacar aquí es que Jesús vino a ellos en las circunstancias normales de la vida, en sus trabajos, así como Jesús llegó algún día en tu vida. No casualidad, Jesús llegó y te llamó y empezó a tocar tu vida. Y al final de su jornada laboral, mientras piensan en volver a casa, de pronto ya a dormir, a descansar, Jesús vino de esta manera y vemos acá en el versículo 17 dice, y Jesús les dijo, seguidme y yo haré que seáis pescadores ¿de qué? De hombres. Y vemos aquí que es Jesús el que toma la iniciativa para llamarnos. Y mi única participación en este asunto es responder a ese llamado. Esa es tu única participación y responsabilidad. ¿Cierto? Responder a ese llamado. Tú debes entender, hermano, yo quiero que me escuchen muy bien. Tú tienes que entender que si tú hoy estás hoy acá, si tú hoy estás aquí en Cristo, es por el único hecho de que Él se fijó en ti. Él se fijó en ti. No es cualquier llamado. Él se fijó en ti. Te llamó con un llamamiento soberano, eficaz. Y para que tú seas suyo y de nadie más. Él no te va a compartir con nadie más. Él no te va a compartir con esos tesoros que tú no quieres soltar del mundo. Él no te va a compartir. Y Él ya se fijó en ti. Él ya se fijó en ti. Si Jesús no hubiera obrado en tu corazón, si no te hubiera llamado, tú no estarías aquí adorándole a Él. Tú no estarías aquí sentado. Si Jesús no hubiera obrado en tu corazón, si Él no te hubiera llamado. Quizás tú estarías adorando otra clase de dioses, que en el mundo tú sabes que hay muchos. Tú no estarías aquí, yo te lo aseguro, no estarías acá. Y usamos este versículo como una definición de lo que Jesús hizo con esos hombres, que fue un discipulado. Un discípulo conoce a Jesús, está siguiendo a Jesús y está siendo cambiado por Jesús y asumirá la misión de Jesús. Eso es lo que Jesús está formando en ti, un discipulado. Con todo lo que Él organiza en tu vida, esas situaciones difíciles, esas caídas, esas levantadas, con todo lo que Él orquesta alrededor de tu vida, lo que Él está haciendo es un discípulo de ti. Un discípulo conoce a Jesús, está siguiendo a Jesús, está siendo cambiado por Jesús y asumirá la misión de Jesús. Eso hace un discípulo. Tal como lo expresó Jesús, Él no hace una pregunta y ni siquiera hace una petición. Él dice, Jesús
Jesús le dijo, seguidme. ¿Está preguntando? ¿Ustedes creen que él está preguntando? No. ¿Él está haciendo una petición? Tampoco. Es un llamado netamente personal. El llamado que Jesús te está haciendo a ti es personal, a cada uno de nosotros. Personal. Venid en pos de mí. Él no te llama para ser parte de una organización religiosa o para ser de un determinado grupo religioso con prácticas o reglas piadosas. No, Él te llamó para que lo sigas a Él, para que tú lo atesores. No es cualquier llamado lo que tú tienes al frente. No es cualquier llamado, hermanos. Pablo decía, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Jesús se negó su propia vida para salvar y dar abundante vida al que le siga. Pasen conmigo a los siguientes versículos, 18 y 20. ¿Van conmigo? ¿Sí están conmigo? Amén. Bueno, a mí me gusta sentir que están conmigo, que me siguen. Listo, versículo 18 al 20. Dice acá, y dejando al instante, acá hay dos palabras marcadas, de hecho en la pantalla está subrayado. ¿Cuál es la palabra subrayada aquí? Doble vez. Instante, ¿cierto? No queremos pasar por alto la urgencia de estas respuestas de estos hombres, ¿no? Las respuestas inmediatas. Y eso es lo que el Señor requiere de nosotros en todas las cosas. En la salvación debemos responder inmediatamente. No debemos demorar en entregar nuestras vidas al Señor cuando Él nos llama. Cuando el Señor nos pide algo, no debemos dejar para mañana lo que Dios nos pide hoy. Y hablándolo por mí, yo sí que di tiempo y postergué ese llamado que el Señor me estaba haciendo a mí. ¿Por qué? ¿Por qué nos demoramos? Y ustedes saben que el demorarnos al responder es lo mismo que desobedecer. Señor, sé lo que has dicho, pero lo haré cuando yo quiera hacerlo. Señor, yo te escucho, yo sé que tú me estás llamando, pero lo haré cuando me convenga, cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando yo tenga organizado un poco mi vida, ahí te seguiré, Señor, y te serviré. Cualquier padre, ¿cuántos son aquí padres? Padres. Aquí el único que no es padre es el hermano. Muy bien. Cualquier padre aquí sabe lo que es cuando le pides a tus hijos que hagan algo y no lo hacen. ¿Sí les ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo. ¿Cierto? Sí, suele pasar y seguido. Tú dices o te dicen, sí, lo haré, y luego descubres que todavía está jugando o está haciendo otra cosa. ¿Tú te imaginas hablarle al Señor de esa manera? Decirle, sí, Señor, yo lo haré, amén. Levanto la mano y digo amén. Y luego nunca lo hice. Y estoy entretenido en otras cosas. Entonces estos hombres ya saben, ellos sabían quién era ya Jesús. Hace un año más o menos ya estaban escuchando de él. Juan preparó el camino de Jesús. La gente ya sabía quién era Jesús. Y lo que está sucediendo no es una llamada inicial a la fe, es un llamado al discipulado. Jesús estaba llamando a esos hombres a un discipulado, a un llamado a prepararse para el ministerio, para servirle, para expandir el evangelio. Algunos de nosotros aquí también hemos sido llamados a prepararnos para el ministerio. ¿Cuánto les gustaría predicar el evangelio a otras personas? ¿Cierto? Y también implica dejar muchas cosas atrás. Eso también implica dejar cosas atrás. Cuando el pastor esta mañana hablaba que cuando él fue llamado a prepararse para el ministerio, él no sabía en última instancia qué era lo que Dios quería hacer con él. El pastor decía esta mañana, yo no sabía Dios, cuando él me llamó, yo no sabía Dios qué quería hacer conmigo. Simplemente sabía que necesitaba ser un seguidor de Jesús, mejor preparado. Y el pastor hablaba esta mañana y decía, yo sabía que Dios me había dicho que fuera a un seminario, así que eso fue lo que él hizo. Él fue a un seminario y se preparó. Y para lograrlo,
para ir a ese seminario, él cuenta que él tuvo que dejar un trabajo y también dice que la esposa y ellos dejaron atrás una casa en Charlotte. Luego, cuando fui llamado a esta iglesia, dejó otro trabajo para ponerse al frente de esta iglesia y luego ellos se mudaron a una casa más pequeña para que el dinero pues rindiera un poco más y pudieran servir al Señor y hacer todo lo que implica el servicio al Señor. Esta iglesia también tiene misioneros. ¿Sí sabían que esta iglesia tiene misioneros? Esta iglesia tiene misioneros. Ellos se prepararon para el campo misionero y también dejaron muchas cosas atrás. Conocemos a nuestro gran amigo, ¿no? Jay, ¿cierto? Y hay otra familia también que estuvieron en la India como misioneros. Parte de la familia de él también estuvo en Filipinas, ¿no? Ellos dejaron sus hogares, sus posesiones, sus carreras anteriores, hasta sus familias, ¿cierto? Y creemos que el llamado es simplemente decir amén y decir yo creo. El llamado implica mucho más. El llamado que Jesús te está haciendo va mucho más allá que eso. Algunos de ustedes están aquí de nuevo ahora y algunos, y podemos entender poco a poco que avanzamos en esos versículos, entendemos un poco el llamado que el Señor nos está haciendo. Y esos misioneros del cual el pastor habla que nacieron en esta iglesia, algunos incluso ellos han regresado a los hogares o trabajos que dejaron atrás, pero ellos no volvieron a ser las mismas personas después de que fueron misioneros. Cristo cambió la vida de ellos y Cristo les dio un nuevo enfoque a la vida de estos misioneros. Y es ese mismo Cristo que te ha cambiado y te ha dado un nuevo enfoque a tu vida. Es ese mismo Cristo que te está llamando. Estás aprendiendo. No se trata de tu trabajo, no se trata de dónde vives, no importa lo que estés haciendo en este momento, hermanos. No se trata de eso, se trata que el objetivo de tu vida es compartir por gracia lo que tú recibiste por gracia. Tú tienes que compartir lo que tú has recibido por gracia. Ese evangelio, de la misma manera que Jesús te está llamando, tú tienes que predicar el evangelio. ¿Y cuál es tu ciclo más cercano? ¿Con quién convives tú las 24, bueno, no las 24 horas, pero con quién convives tú la mayoría del tiempo? Con tu familia, tu esposa, tus hijos, tu pareja. Tienes que empezar a predicar el evangelio. Esas buenas noticias. Al compartir con otros acerca de Jesús, pueda que sea en tu trabajo, con tu familia, en tu casa, pero muchas veces tal vez sea tu miedo, tu orgullo, tus deseos por las cosas del mundo lo que te impide hacer esto. Y es aquello lo que tú tienes que dejar atrás. Así que para concluir el día de hoy, me gustaría dejarlos con unos puntos. No son los puntos normales que siempre dejamos, son preguntas. Son preguntas. Entonces yo quiero que miren acá las preguntas. Primera pregunta, cuando Cristo te llame, ¿responderás rápidamente y sin dudar? Como lo vimos con estos hombres, ¿no? Segunda pregunta, ¿seguir a Cristo es más valioso para ti que cualquier cosa en este mundo? ¿Es valioso? ¿Lo ves así? ¿Es tu mayor tesoro seguir a Cristo? Y tercera y última pregunta, ¿buscarás personas para Jesús? ¿Predicarás el evangelio? ¿Compartirás lo que recibiste de gracia? ¿Lo darás de gracia? Así que cuando Cristo te llame, tú responderás. ¿Será un sí, Señor, tu primera respuesta? ¿Actuarás rápidamente, inmediatamente como lo hicieron estos hombres? ¿Lo haré ahora mismo? ¿Esa será tu respuesta?
¿O aplazarás la petición de tu rey? Más tarde, Señor, lo haré cuando tenga tiempo, cuando esté cómodo. ¿Qué es lo que más necesitamos, hermanos, para hacerlo? Para seguir y atesorar a Cristo. ¿Tú qué necesitas para atesorar a Cristo? No es que alguien venga y nos prohíba, nuestros padres, nuestros pastores de la iglesia, me impongan algunas reglas. No, yo necesito algo más que eso. Yo necesito algo más para seguir a Cristo. Nosotros necesitamos atesorarlo. Amar a la persona que nos compró a precio de ¿qué? De sangre. Tú tienes que atesorar y amar a la persona que te compró a precio de sangre. Tenemos que amar y atesorar a la persona que nos compró a precio de sangre. Amén, hermanos. Segundo, ¿seguir a Cristo es más valioso para usted que cualquier cosa en este mundo? Seguimos siendo mortales, hasta donde yo sé, seguimos nosotros siendo mortales el 100%, ¿cierto? Somos mortales. Y hasta donde sabemos todavía no puedes llevarte nada contigo cuando tú mueras, cuando moramos. ¿Hay algo a lo que no renunciarás? ¿Hay algo que no dejarías por Cristo? ¿Hay algo que consideras más valioso que Jesús? El Evangelio es el anuncio de algo que Dios ya hizo y es la noticia más extraordinaria que cualquier ser humano haya escuchado jamás. La noticia es que el Dios mismo se introdujo en la historia y que ese mismo Dios se haya introducido en la humanidad. Y lo más sorprendente es que ese mismo Dios se está introduciendo en tu vida, en tu corazón. Ese es el Evangelio. Ese es el anuncio del Evangelio. Y tercero, buscarás personas para Jesús, predicarás la palabra, tu ciclo más cercano. Muchas veces hay personas que quieren ganar, quieren predicarle a toda la comunidad latina de los Outer Banks, pero su familia les cuesta predicarle a los que están cerca de él, ¿no? Irás a estas personas con quien el Espíritu te impulsa a hablar, tú vas a hablar de Cristo a los demás, a ese compañero de trabajo que tú sabes que está lidiando con un problema, con un dolor, con una culpa, con un pecado. ¿Tú servirás a la necesidad que el Señor ha puesto delante de ti? ¿Estás dispuesto a servir? Nos cuesta servir. Queremos es que el mundo gire alrededor nuestro, pero nos cuesta servir. Tú conducirás hacia el único, conducirás a las personas que están alrededor tuyo, en tu trabajo, escuela, colegio, universidad, tu casa, tú los vas a conducir hacia el único que puede salvarlos, Cristo. Vimos la semana pasada que el significado del Evangelio señala el anuncio de algo maravilloso, grandioso y extraordinario que ha ocurrido en la historia y que cambiará para siempre y para bien la vida de sus destinatarios, que somos nosotros. Mateo 6:21. Vuelvo con Mateo 6:21. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. No son palabras del pastor, no son palabras mías. Eso está escrito acá. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Lo que se esconde en nuestros corazones y ocultamos a otros, revela quién nosotros somos realmente. Es un llamado que el Señor te está haciendo a ti y tú eres responsable de ese llamado. El llamado es personal. Pero lo que esconde tu corazón y le ocultas a otros, revela quién realmente eres. Amén. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a atender su llamado.